Amigos, amigas, en esta ocasión me gustaría hacer un breve vídeo sobre cuáles son los grandes autores de la historia de la informática, que son unos imprescindibles, que cualquier informático o informática debería leer al menos alguna vez en su vida, porque desde mi punto de vista lo va a enriquecer, ¿no? Entonces, me gustaría, bueno, esto surgió porque estuve viendo un vídeo sobre alguien que hacía una lista sobre las grandes obras de la literatura en español. Bueno, no en español, sino que la literatura de todos los tiempos. Como cuáles son los grandes libros que hay que leer sí o sí. Más que yo dar libros en particular, me gustaría hablar sobre autores que yo considero que hay que leer. Y el criterio que elegí, que los escogí, fue el siguiente. Es el de que no tan solo hayan escrito sobre cuestiones técnicas, sino que también hayan reflexionado sobre el área, sobre la informática, sobre la computación. Eso para mí es muy importante porque le da una cierta... pueden penetrar mejor en el aspecto incluso eh, más filosófico del campo, ¿no? O sea, no simplemente se quedaron como grandes especialistas, que hay muchos, sino que pudieron abarcar mucho más. Se preocuparon por reflexionar sobre cómo iba a ser el área en el futuro. Y eso para mí al menos es muy importante. Eh, el primero quizás es obvio y es Alan Turing. Alan Turing no tan solo crea el modelo de computación, modelo teórico de lo que es la computación, de lo que es la computabilidad, de lo que es posible computar o no, sino también me gustaría centrar más sobre sus reflexiones filosóficas, que hoy en día nunca han estado más de moda, más actuales, sobre el tema de la inteligencia artificial. Tiene escritos maravillosos sobre el tema, que yo lo recomiendo leer. Turing es un imperdible, o sea, hay que leer. Si eres informático, tienes que leer a Turing, sin duda, porque eh, es la persona que logra visualizar el futuro, o sea, logra preguntarse, ¿realmente las máquinas podrán algún día pensar como un ser humano? Eso es algo muy que inicia Turing y, y que lo desarrolla en base a un argumento, en base a un experimento psicológico, ¿no? Entonces Turing es un indispensable para un informático. Otra persona que también es un indispensable es Donald Knuth. Donald Knuth que tiene una obra enorme, que es el arte de la programación, ¿no? Que es un libro que tiene muchos tomos. Pero ese es un libro técnico. También tiene algún escrito donde reflexiona sobre la programación, si es un arte o no. Esos escritos yo los encuentro muy interesantes, son muy amenos, no son técnicos para nada. Y sin duda hacen reflexionar sobre realmente qué es la programación como tal, ¿no? Si solamente hay algo de arte, hay algo que es matemática o es simplemente ingeniería. Bueno, Donald Knuth reflexiona sobre eso y hay un escrito muy maravilloso sobre el tema que él lo trata de manera muy elegante, por así decirlo. Otro personaje que para mí es fundamental es Edgar Dijkstra, que es el puente de finales del siglo XX a principios del siglo XXI, que se cuestiona sobre los alcances de la computación. Es decir, él ve la llegada de la ingeniería software como un área, un campo masivo, donde van a haber muchos programadores construyendo software. Y él venía de la parte mucho más teórica, mucho más formal, donde el software tenía que ser verificable, ¿no? Entonces a él le toca ver ese puente, esa transición, esa dura transición sobre realmente qué es la informática, ¿no? Y él se da cuenta y lucha también contra eso, contra la imprecisión, contra la vaguedad, ¿no? Contra los errores en el software que se veían venir, ¿no? Cuando el software se haga masivo, el desarrollo de software se vuelve una tarea masiva. Entonces Dijkstra tiene maravillosos escritos sobre eso, que es, para cualquier apasionado de la computación debería leerlo. Otra persona que también es indispensable, Frederick Brook, que escribió un libro, el Mythical Monk, que es un libro clásico de la ingeniería software, que aparece muchas reflexiones interesantes sobre ya no tan solo el aspecto teórico de la computación, sino que lo que es la ingeniería software en el integrado, incluido, añadido a la sociedad, ¿no? O sea, cuando el software se vuelve masivo, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Cómo desarrollamos software? ¿Cómo mantenemos los proyectos?
cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo de manera colaborativa entre seres humanos para construir mejor software. Bueno, Frederick Brook reflexiona mucho sobre eso en sus libros y es indispensable, sin duda. Otro también que yo considero muy importante, y aquí ingreso más en la época moderna, son autores que no solo son informáticos, sino que también son filósofos, yo lo voy a catalogar, o sea, directamente. Algunos ya su carrera es la filosofía y, y más bien después derivaron en la informática. Uno es William J. Rappaport, que tiene un libro que se llama Filosofía de la Ciencia de la Computación. Es un libro maravilloso donde reflexiona sobre los impactos, no solo éticos, sino de lo que es la computación hoy en día desde el punto de vista filosófico. ¿No? No tan solo el aspecto, uno generalmente siempre cuando dice filosofía informática piensa en la ética, pero no solamente la ética, hay muchas más cuestiones como la ontología, la epistemología, ¿no? Que hay una, bueno, entre paréntesis hay una serie de videos donde yo hablo sobre ese tema en este canal, ¿no? Pero William Rappaport hace muchas reflexiones sobre realmente qué es la ciencia de la computación, ¿no? Desde un punto de vista filosófico. Yo creo que te marca totalmente leerlo, o sea, te abre la mente, ¿no? Otro que sigue una línea similar es Peter J. Denning, ¿no? Peter Denning es alguien de la actualidad que reflexiona sobre lo que, por ejemplo, Dijkstra no alcanzó a hacer, ¿no? Que era el tema de realmente la informática, ¿qué es? ¿Es una rama de la matemática? ¿Es una rama de la ciencia? ¿Es una ingeniería? ¿O es quizás un híbrido entre todas ellas, ¿no? Entonces, Peter Denning reflexiona sobre la computación en sí misma, ¿no? Sobre lo que es, cuáles son sus orígenes y cuál va a ser, cuál es el mejor enfoque para que pueda crecer, evolucionar eh, a medida que avance el tiempo, ¿no? Entonces Peter Denny es es un autor que a mí me encanta leer. Uno encuentra reflexiones maravillosas en él, así que sin duda cualquier libro que encuentren o artículos que encuentren de él, se lo recomiendo. Otro también que es quizá un poco más técnico en el punto de vista filosófico es Raymond Turner, que escribió probablemente el primer libro que podríamos catalogar como de filosofía de la ciencia de la computación, ¿no? Donde presenta las categorías, las distintas áreas de la filosofía asociadas a la computación, la ontología, la metodología, la epistemología, la ética, etcétera. Y hace un tratamiento maravilloso. Es un libro introductorio al tema que realmente une, ¿no? Y de hecho esa serie de vídeos que están en este canal de filosofía de la computación se basan en su libro. Así que es un autor imprescindible para entender la conexión de la filosofía y la informática, ¿no? El último que me gustaría hablar es Luciano Floridi. Luciano Floridi tiene la peculiaridad que él habla sobre, bueno, habla también sobre filosofía de la computación, pero ha derivado más a un tema que es mucho más general y amplio, que es el tema de la información. Cómo eh, se conecta la informática con la información y sobre todo con lo que él llamó la filosofía de la información. Porque después de todo, los ordenadores, los computadores, no tan solo se dedican, no son solamente máquinas que hacen cálculos, ¿no? Sino que son máquinas que generan información, que procesan información, que gestionan información. Entonces, Luciano Floridi le da una vuelta, ¿no? Es una manera de ver la información como algo mucho más general que el mismo hardware, ¿no? O sea, qué es realmente la información como tal y cómo eso hoy en día puede afectarnos de aquí hacia el futuro, ¿no? Porque al final cómo manejamos la información, el aspecto semántico, no tan solo en cuanto al significado de la información que enviamos, sino que todas las repercusiones éticas de eso, ¿no? Sobre todo hoy en día con el tema de ChatGPT y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Realmente qué es la información y si podemos tener algún tipo de estándar ético que nos permita hacerlo, porque él dice, bueno, no hay una teoría general semántica de eso, ¿no? Que no dé un significado a la información, solamente son flujos de bits, ¿no? Que se transfieren de un lugar a otro, pero no hay un significado como tal, no hay una regla o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que estos autores son indispensables, o sea, para cualquier informático, o cualquier informático que quiera al menos penetrar un poco su campo, que quiera realmente entender lo que es la informática, no solo desde el punto de vista ingenieril, sino que también desde el punto de vista científico, técnico, matemático y filosófico, sino que tratar de ver la computación como algo mucho más
amplio e integrado en la sociedad, ¿no? Entonces, estos autores, todos ellos han podido, desde mi punto de vista, lograr eso, ¿no? No tan solo fueron autores que crearon libros técnicos muy buenos, sino que pudieron abarcar temas mucho más generales, ¿no? Que es para mí lo que los hace indispensables. O sea, cualquier informático bien informado debería conocerlo al menos y leer algo de ellos, al menos un breve artículo de cada uno de ellos. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.